Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 12 de mayo de 2025. La verdad es que el día hubiera sido informativamente bastante soso. Ya sé que hay gente que no le gusta que yo diga esto, porque hay que vender la mercancía. Bueno, pues ¿qué quiere que le diga? La mercancía estaría bastante poco atractiva si no fuera porque se nos ha cruzado de por medio una historia que tiene ahora mismo a toda la clase política muy encendida. Y son las revelaciones que lleva durante 2 días consecutivos aportando el diario El Mundo, que, como saben, han tenido acceso a un par de pendrives que estaban en poder de Koldo García, el brazo derecho del señor Ábalos, que a su vez era el brazo derecho de Pedro Sánchez, cuando estallía todo el escándalo de la trama que primero se conocía como Koldo, luego como Ábalos y ahora como la madre de todas las tramas. Bueno, pues resulta que en esos pendrives había una serie de mensajes que se cruzaron Ábalos y Sánchez. Pero no el Ábalos en el momento de máximo esplendor, cuando era el hombre de confianza de Pedro Sánchez, tanto en el gobierno como en la estructura del partido, sino el Ábalos también caído en desgracia. Porque ya saben ustedes que en julio de 2021 el presidente del gobierno, sin explicarnos por qué, lo quitó del medio. Y esto fue una cosa muy sorprendente, que la gente no entendía, porque no estábamos en las claves de lo que estaba pasando entre bastidores. Y solo 3 meses después, ya ellos retomaron el contacto. Y coincidió justo con el momento en el que empezaron a aflorar algunas informaciones a propósito de la conducta personal y también política del señor Ábalos, las primeras estribaciones de todo lo que después hemos ido conociendo y ha dado lugar a la investigación judicial que ahora mismo está en marcha. Y en aquel momento Sánchez ya le hace llegar su solidaridad con lo que él entendía que eran unas infamias absolutamente infumables montadas por la fachosfera, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben. Y a partir de ahí se retoma el contacto y cruzan una serie de emails donde queda manifiestamente claro lo que opina Pedro Sánchez de alguno de los varones territoriales de su partido, en general de todos aquellos que le llevan la contraria. Si no estás conmigo, estás contra mí y yo contra ti. Y además lo voy a exteriorizar y lo voy a escribir en términos bastante tavernarios, por cierto, en algunas ocasiones. Y esto es lo que ha dado lugar a esa tormenta política de las que estaba hablando hace un instante. Así que para que estemos en el contexto y para que sepan, en fin, de qué estoy hablando, vamos a ver qué dicen algunos de esos WhatsApps que están siendo más comentados en las últimas horas, que cruzaron en sus respectivos teléfonos móviles José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Noelia Bautista. El diario El Mundo publica una nueva tanda de mensajes a recaudo de Koldo García y en poder también de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que revelan ya no los descalificativos de Sánchez a los varones socialistas, sino que demostrarían que a pesar de su destitución en julio de 2021, en tan solo 4 meses Pedro Sánchez y José Luis Ábalos retomaron en parte su relación. Lo hicieron hasta el punto de que el exministro medió en la negociación con Junts tras el 23J. Una relación que retomaron por decisión del presidente, que es el primero que escribió el 6 de noviembre de 2021 para trasladarle además su solidaridad ante su situación. En aquellos días se publicaban noticias sobre Ábalos y su supuesta doble vida oscura, y su nombre estaba siendo muy dañado, más al haber sido destituido sin explicación alguna por parte del presidente. Pues bien, en ese contexto escribió Sánchez a Ábalos: buenos días, José Luis, hace tiempo que no hablamos, te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que por desgracia estamos viendo en los medios. Un abrazo, y firmaba con el nombre, con Pedro. Mensaje que Ábalos agradeció y que dio paso a las felicitaciones mutuas por sus respectivos cumpleaños y a partir de ahí a una labor de asesoramiento como hacía antaño el exministro. Así Ábalos analizó y alabó la intervención del presidente en el debate sobre el Estado de la Nación en julio de 2022 y de igual forma celebró la entrevista que Sánchez concedió al Hormiguero y se permitió enviarle diferentes reflexiones como argumentos y críticas al Partido Popular, lo que en julio de 2023 el presidente contesta a Ábalos: gracias, José Luis, la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo, siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, escribe: te mando un abrazo. Mensaje al que Ábalos no duda en contestar, agradeciendo también haber vuelto a la primera línea política cuando Sánchez le coloca en los puestos de salida de las listas a las elecciones generales. Días después incluso le reenvía un mensaje de un enlace con Junts en medio de las negociaciones con los del fugado Puigdemont, y Sánchez le da carta blanca para tantearle y formar parte de la negociación.
Bueno, esto es que también hay cierta enjundia política en el cruce de esos mensajes. Digo, son 2 entregas, esta es la última, la que aparece publicada hoy en las páginas del Diario del Mundo, las que resume Noelia Bautista, y en la del día previo están todas las descalificaciones que hace de todos aquellos varones que le llevan a contraria y que no están en sintonía con lo que es su liderazgo político al frente del Partido Socialista. Y luego veremos cómo efectivamente algunas de esas personas hoy han querido manifestar su indignación, en algunos casos su preocupación o su estado de ánimo más bien adverso después de saber lo que decía de ellos en esos mensajes. ¿Qué refleja? Al margen de las conclusiones políticas a las que queramos llegar, pues el personaje, la pasta de la que está hecha Pedro Sánchez. Hoy he oído muchas valoraciones, pero si yo tuviera que identificarme con alguna, si tuviera que suscribir a título personal alguna consideración en voz alta de alguno de los actores de la vida política, yo suscribiría la que hoy ha firmado Juanma Moreno. Actuar con esa manera tan, en fin, con tanto desdén, con tanta falta de respeto hacia sus propios compañeros, pues demuestra cómo es la persona y cómo es Sánchez, ¿no? Creo que es desnudar un poco más, si cabe todavía más, al personaje. Y el personaje, no crean ustedes que, en fin, es como a veces aparece. Lo digo porque, claro, las personas más citadas en los WhatsApps que cruzó con Ábalos, los críticos que más le tocaban las narices, digo por explicarlo de manera coloquial, eran Lambán, Paje, en una primera época el presidente el entonces presidente de Extremadura, y luego Susana Díaz, que era la mujer que estaba al frente del socialismo andaluz. Bueno, pues fíjense, hoy en Onda Cero han desfilado algunas de las personas aludidas en esos mensajes. Y claro, uno termina por descubrir que efectivamente cuando te asomas por el ojo de la cerradura a lo que pasa en la trastienda de la política, te encuentras con personajes que efectivamente asoman en estos WhatsApps. Le han preguntado a Javier Lambán. Y Javier Lambán, fíjense lo que ha contado. Yo tuve 3 o 4 episodios con Sánchez, telefónicos, todos ellos, donde me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía. Las reacciones del presidente eran fuera de lugar y me parecían más fruto de una obsesión que fruto de la reacción normal de un responsable político ante otro de su partido que discrepa de él. Pues en manos de este personaje estamos. Es el presidente del gobierno, es el que toma las decisiones. Y responde al perfil psicológico que acaba de contar Lambán y que, insisto, se intuye bastante bien a través de los WhatsApps que hemos conocido gracias a la información del Diario del Mundo. Otra de las personas que quedaron mal paradas era Susana Díaz, les decía hace un momento, que también ha pasado por Onda Cero. ¿Cómo está Susana Díaz después de haber leído lo que ha leído? Duro, ha sido muy duro. Y estoy jodida de leer esas transcripciones, que mi lealtad al PSOE es inquebrantable y una posición política no te puede traer después a todo lo que vivimos. Fueron 3 años muy duros, muy duros. Mi familia lo vivió mal, mi padre se fue con esa pena y es verdad que el no tener rencor, el recibir el cariño dentro y fuera del PSOE, pues me ayudó a levantarme, a seguir, a mirar para adelante. Fíjense ustedes cómo recuerdan lo que fue la rivalidad política con Pedro Sánchez. Otra de las personas aludidas y malparadas en esos mensajes, Emiliano García Paje, que también ha estado en Onda Cero y también ha querido calificar los mensajes que ha leído en la prensa. Vamos a ver, esto es muy desagradable. A cualquiera le gusta llevarse bien con sus direcciones. Esto es desagradable, esto se lleva mal. El tener discrepancias es algo feo, porque no es lo normal en la condición humana. Y lo más razonable pues, es poder entendernos bien. Bueno, quiero que escuchen 2 declaraciones más de Emiliano García Paje porque me parece que también son interesantes. En primer lugar, hay, luego lo veremos, quien ha querido buscar como línea argumental defensiva en el Partido Socialista, pues balones fuera, ¿no? Es decir, bueno, vamos a fijarnos en la filtración, esto no aporta nada nuevo, en fin, silbemos el puente sobre el río Kwai y disimulemos, ¿no? Bien, pues es el propio Emiliano García Paje el que nos recuerda que esto solo es la punta del iceberg.
que todavía tenemos que conocer cosas que nos helarán la sangre. Cuando empezaron a aparecer todas estas cosas de Coldo y compañía, han dicho a gente muy de confianza mía, ¿no? Han dicho, no sabe la que se les viene encima al gobierno, se entiende, ¿no? ¿Qué me lleva a traducir esto? Pues que la verdad que hay que tener mucha cautela y precaución, porque dar toda la impresión de que, aunque parezca que ya ha salido mucha información, puede darse la circunstancia de que sea poca comparado con la que queda por aparecer, ¿no? Y lo dice él, ¿eh? Lo dice él, que es del Partido Socialista. Quiero decir que esto no lo dice nadie de la fachosfera. Es interesante. Digo, no lo perdamos de vista, porque efectivamente todavía hay algunos informes de la UCO que no han llegado, pero que están al llegar, y la investigación sigue su curso, y efectivamente, pues conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de que todavía no hemos tocado el suelo de la trama que se está investigando. Bueno, pero hay una reflexión que me interesa todavía más, que se la ha escuchado a García Paje y a otros muchos líderes de la vida política española, tanto de la izquierda como de la derecha. De tal manera que esta es una reflexión que podríamos calificar como transversal. ¿Qué importancia política tiene los WhatsApps que hemos conocido? En opinión de Paje, esta. Lo que pone muy de manifiesto, muy claro, algo que ya sí sabíamos y que nadie se ha engañado nunca, no sé, por mucho que pasen o llueva en estos momentos, Pedro Sánchez y Ábalos eran uña y carne, claramente, vamos, eso. Pero yo creo que no se puede ver de otra manera, ni siquiera con un aspecto negativo. Bueno, él no lo quiere ver con un aspecto negativo, hay quien sí lo quiere ver con un aspecto negativo, pero vamos, todo el mundo coincide, eran dos partes de un todo, uña y carne, lo dice Paje. Y lo dice también, por ejemplo, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Ábalos era el número 2 de Pedro Sánchez, y es evidente que Sánchez es muy difícil que no supiese lo que Ábalos estaba haciendo. Y también está claro que el presidente Sánchez y el Partido Socialista tienen que dar muchísimas más explicaciones de por qué cesaron a Ábalos en el año 2021. Si uno no conoce el timbre de voz de Pablo Fernández y oye estas declaraciones y le preguntan, en fin, así un poco a bocajarro, oye, ¿este tipo en qué partido crees que milita? Pues no está muy claro que te fueran a decir que en la izquierda. ¿Por qué? Porque lo que dice la derecha es exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo. Escuchen a Cuca Gamarra. Pedro Sánchez no era ajena a la misma. Esa relación tan estrecha demuestra muchas cosas. Sobre todo que su cese tapó un gran escándalo que el presidente del gobierno conocía perfectamente. Y una opinión más, hay muchas, ¿eh? O sea, a la hora de entresacar, pues digo, vamos a ver aquellas que pueden llamar más la atención o que aporten informativamente un poco más. Una persona que está siempre muy implicada en lo que es la batalla política de cada día es Isabel Díaz Ayuso. Ese señor tiene el pasaporte retirado. Ese señor era el 2 del PSOE. Ese señor organizaba al Partido Socialista, llevó al presidente del Gobierno a las primarias y era su ministro más próximo. Ese señor está ante la justicia procesado y evidentemente ante unas tramas como nunca se habían visto, y no pasa nada. No pasa nada, insisto, porque es la corrupción la que ata a Sánchez al gobierno. Lejos de alejarle, le ata al poder. Bueno, quiero pensar que en estos 14 minutos ya se han hecho ustedes una idea de hasta qué punto estamos hablando de una pequeña tormenta política, vamos, muy llamativa, muy ruidosa, no sé si tendrá mucho recorrido, depende también de las informaciones que tengan que salir, pero esto es lo que ha animado mucho el panorama informativo de un día como el de hoy. Y frente a esta tormenta política, ¿cómo ha reaccionado el PSOE? Porque Pedro Sánchez no ha dicho ni media palabra, pero ni media palabra. Supongo que antes o después tendrá que decir algo, pero hoy, a las 4:15 de la tarde, todavía no ha dicho absolutamente nada. Sí que ha hablado la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, la señora Peña. ¿Y qué ha dicho? Escúchenla. Más allá de lo que alguno quiera ver en las intenciones, es que no hay nada relevante. Es que al fin y al cabo, lo comentaba Jocosa esta mañana, mi grupo de primos es más interesante y más animado que las filtraciones y los mensajes que hemos podido ver estos días en los medios de comunicación, ¿no? Por tanto, no tiene mucho más recorrido. Ya sabemos que tiene un grupo de primos en WhatsApp, la señora Peña. Bueno, pero lo que está muy claro es que quiere restarle importancia, que es exactamente lo mismo que ha hecho otra miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, la Secretaría de Economía del Partido Socialista, Emma López. Son mensajes privados que ya se conocían y que no aportan absolutamente nada. Yo creo que se está dando vueltas a algo que no tiene mucho más fundamento. Bueno, si esto fuera verdad,
si de verdad no le dan importancia, si creen que no tiene ninguna importancia, que no aporta nada nuevo, etcétera, etcétera, entonces ¿por qué se enfadan tanto? Porque hoy han hablado, que yo sepa, 2 ministros. Y no han hablado en un tono neutro, desde el punto de vista del timbre de voz. Escuchen a Óscar López. Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del gobierno. Me parece muy grave. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras. Y también quiero decirle a toda esta campaña de bulos, de fango, de la ultraderecha y de la derecha de este país, que este gobierno va a seguir avanzando. Ya. Bueno, es decir, podría perder mucho tiempo, pero creo que es bastante inútil en recordarles la cantidad de veces que al Partido Socialista no le parece mal que conozcamos el contenido de algunas informaciones en los móviles del partido de la oposición, cuando el partido de la oposición era el partido de gobierno. El Luis Fuerte no parece que provocara un gran desgarro por el hecho de que hubiera trascendido la opinión pública. Pero bueno, no quiero perder un minuto, porque es que me parece bastante absurdo. Lo que sí que queda claro es que para el ministro López esto es muy grave y esta filtración es tremenda, que es prácticamente lo mismo que ha dicho el otro ministro que ha hablado, Jordi Hereu, para decir esto. No le quiero dar valor a lo que son conversaciones privadas. Me preocupa las filtraciones de conversaciones privadas. Yo creo que es un elemento que no favorece el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Y tengo que decir que en esta línea defensiva, en este argumentario, el Partido Socialista no está solo. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que en el Consejo de Ministros se sientan socialistas y partidarios o seguidores de la coalición Sumar. Y que la voz cantante de Sumar la lleva Yolanda Díaz, pero que su portavoz en el día a día es el señor Urtasun, que también es ministro, pero en representación de Sumar. ¿Y qué ha dicho Urtasun? Lo mismo, que miremos las filtraciones y nos olvidemos de lo fundamental. Nosotros no comentamos conversaciones privadas del presidente, no comentamos conversaciones que se dan en el ámbito privado y que no deberían haberse filtrado porque forman parte de una investigación judicial. Y aquí lo que yo espero es que se sepa exactamente cómo se ha producido esa filtración y sobre la legislatura tiene fecha de caducidad a finales de 2027. Bueno, y naturalmente esta es una mercancía argumental que el principal partido de la oposición no compra. Y me parece bien que no lo compre porque creo que no tiene un pase. Escuchen a Ayuso. Aquí se ha filtrado de todo contra todos. Es increíble. Contra la familia del presidente Feijóo, contra la mía no digamos, desde hace años. Se ha filtrado de todo. De todo son negocios particulares, acuerdos entre privados. Y nadie ha dicho nada del Gobierno, por supuesto. Les ha parecido que hasta era un ejercicio de libertad de expresión. Me parece una cosa increíble. Bueno, y luego está en esta misma línea lo que dice Emiliano García Paje. Lo hemos escuchado hace un ratito. Hablando de, en fin, de cómo califica los WhatsApps que hemos conocido y, en fin, alguna valoración política interesante, desde mi punto de vista al menos, pero también ha querido fijar una posición a propósito de la filtración. Y ha hecho una reflexión que creo que tenemos que tener en cuenta no porque sea más sesuda que otra, sino porque procede de alguien que milita en el Partido Socialista y que les dice a sus comilitones, no nos volvamos locos, no perdamos de vista el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Escuchen. No sigo con tanto detalle porque termina uno mareado de la casuística de las detenciones, pero yo la verdad es que cuando vi que aparecía un pendrive en una caja de cartón, en una estantería medio a la vista, en una casa de Coldo, dije, bueno, puede pasar cualquier cosa. Es que de ahí viene la información. La información no es algo que se haya inventado la derecha ni que haya querido sacar, no. Eso está en un pendrive de Coldo. ¿Y cómo Coldo tenía en un pendrive los WhatsApps que se cruzaba el señor Ábalos con el señor Sánchez? Esa es una pregunta que alguien debería tratar de contestar. Porque si dijeran, no, es que las tenía Ábalos. Bueno, bien, pues Ábalos pues podía conservar la información de su teléfono móvil, pero que estaba en un pendrive de Coldo. Y que está en poder de la UCO. Parece que ese contexto no lo deberíamos perder de vista. Bueno, y en todo caso, les decía desde el principio, lo decía también Paje, oiga, que es que probablemente vamos a seguir conociendo cosas. ¿Por qué? Porque la investigación sigue adelante, y de hecho sigue adelante. Una de las noticias de hoy es que el juez del Tribunal Supremo ya se las ha ingeniado para que una de las amigas, de las sobrinas del señor Ábalos, declare sin ningún tipo de excusa, Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. La Miss Asturias, amiga del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Claudia Montes, es citada como testigo tras recibirse un oficio de la policía local de Gijón sobre su paradero, permaneciendo su domicilio reservado en la pieza de información sensible. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordena su citación para el 21 de mayo con expreso apercibimiento de que en caso de no comparecer sin motivo previamente justificado se le impondrá una multa de entre 200 y 5.000 euros, de acuerdo a lo previsto con el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, el magistrado ha dictado un auto en el que decide sobre una batería de diligencias que habían solicitado las acusaciones populares. El juez solo acepta la de citar como testigo a Juan Ignacio Díaz Vidart, exdirector de gabinete de la exministra de Industria, la socialista Reyes Maroto. Las acusaciones pedían que declarase para explicar si ciertamente se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano con la finalidad de tratar la obtención de licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel. Bueno, y una referencia informativa más también dentro de la crónica política del día. Hoy hemos sabido, porque así lo ha anunciado el jefe del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que su formación política adelanta su congreso al mes de julio. Lo ha anunciado así. Estamos a punto de arrancar un nuevo ciclo electoral y vamos a estar preparados. España necesita con urgencia un tiempo nuevo y tenemos que estar listos para liderarlo. Así que sin rodeos, quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos. 2 meses faltan para que se celebre ese congreso, en el que no va a haber ningún tipo de discusión a propósito del liderazgo. Ya saben ustedes que la izquierda quiere siempre alimentar la idea de que el liderazgo de Feijóo está en cuestión y que hay algunos aspirantes con voracidad política, como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, a la que siempre sitúan como la eterna candidata para hacerse con la presidencia del Partido Popular. Bueno, pues hoy Isabel Díaz Ayuso ha hablado, cuando ha sabido lo de la convocatoria del Congreso, para decir que todos en julio apoyarán a Feijóo. En el momento en el que run run conviene, pero si lo hay. Lo que sé también es que es una decisión que le compete únicamente a la Dirección Nacional y que estaremos a la altura ante la situación tan difícil que vive España. Y, por supuesto, estaremos todos los presidentes autonómicos arropando y todos los presidentes del partido a Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues es lunes, es día 12 de mayo de 2025. Vamos ahora a completar, amigos, el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos con la tregua comercial entre Estados Unidos y China, porque tras intensas negociaciones este fin de semana en Suiza, ambos países han acordado reducir drásticamente los aranceles que se habían impuesto mutuamente. A partir del 14 de mayo y durante un periodo inicial de 90 días, Washington bajará los aranceles a los productos chinos del 145% al 30%, mientras que Pekín reducirá los aranceles a las importaciones estadounidenses del 125% al 10%. Tregua, por cierto, que ha sido recibida muy positivamente por ambos gobiernos y por los mercados internacionales. Leticia Vaquero. La administración Trump quiere negociar y muestra de ello es que tras algo más de un mes instalada en una escalada arancelaria, sobre todo contra el gigante asiático, ahora decide rebajar el tono, el cual durante todo el fin de semana negociando con China ha sido cordial y constructivo, según ha dicho en rueda de prensa desde Ginebra el secretario de Estado del Tesoro Scott Bessent, quien esta mañana anunciaba que a partir del 14 de mayo comienza la relajación de aranceles del 145% que le impuso en total Estados Unidos a los productos chinos al 30% y al revés, del 125% a los productos americanos al 10%. Hemos llegado a un acuerdo sobre una pausa de 90 días y hemos reducido sustancialmente los niveles arancelarios. Ambas partes, en cuanto al arancel recíproco, reduciremos los aranceles en un 115%. En España, los ministros de Industria y Agricultura, Jordi Hereu y Luis Planas, han celebrado el entendimiento entre estas dos potencias. Es una buena noticia, entre otras cosas porque una guerra entre China y Estados Unidos a nivel comercial era una amenaza más para Europa y su economía. Nos parece muy bien la vía del diálogo, pero también hay que tener muy claro que esa vía del diálogo debe llevar a la eliminación de todas las restricciones que de forma injustificada se hayan venido planteando al comercio. La noticia ha tenido su eco en los mercados. En el asiático, el Hang Seng de Hong Kong se anota una subida cercana al 3% y Shanghái un 0,82%. Pero también lo vemos en Europa, donde las firmas de logística y las navieras, con Maersk a la cabeza, suben considerablemente.
Y seguimos en el exterior porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha propuesto reunirse cara a cara con Vladimir Putin este jueves en Turquía, pero ha puesto como condición que Rusia acepte un alto el fuego de al menos 30 días a partir de hoy, de este lunes. Sin embargo, el Kremlin no ha respondido oficialmente a la invitación de Zelensky y ha rechazado la propuesta de tregua, alegando que las amenazas de sanciones son inadmisibles. De hecho, Rusia, mientras tanto, ha reanudado sus ataques sobre Ucrania, lanzando más de 100 drones de ataque después de una breve tregua unilateral de 3 días, lo que demuestra que Moscú no está dispuesto a detener las hostilidades ni a facilitar el inicio de negociaciones serias. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Por el momento no hay contestación desde el Kremlin a esa propuesta del presidente ucraniano. Es más, Rusia ha anunciado la toma de otra localidad situada en la provincia ucraniana de Donetsk. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania han acusado a Rusia de lanzar más de un centenar de drones contra el país durante esta madrugada. La denuncia de las fuerzas ucranianas ha llegado un día después de que el presidente Volodymyr Zelensky mostrara su disposición a reunirse este jueves con Putin en la ciudad turca de Estambul, en lo que se trataría del esfuerzo diplomático más significativo para poner fin a la guerra de Ucrania. Zelensky respondió así a la petición del presidente estadounidense Donald Trump para mantener un encuentro directo con el mandatario ruso, si bien insistió en la importancia de concretar un alto el fuego a partir de este lunes, una opción no planteada por Putin en su respuesta a la propuesta formulada el sábado por Kiev y sus aliados occidentales. Mientras tanto, Europa ha vuelto a respaldar a Zelensky en un encuentro a 5 bandas. Los ministros de Exteriores de España, Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia se han reunido hoy en Londres para mostrar unidad y reforzar su apoyo a Ucrania en un momento que consideran crucial para el futuro del conflicto. En el encuentro han exigido al presidente ruso Vladimir Putin que demuestre si realmente está dispuesto a buscar la paz o si continuará con la guerra, subrayando la importancia de un alto el fuego inmediato. Europa ha advertido que si Rusia no accede a la tregua y al inicio de negociaciones serias, impondrán nuevas sanciones para aumentar la presión sobre Moscú. Escuchamos al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Si Rusia no acepta este alto el fuego incondicional, si no avanzamos hacia unas negociaciones de paz genuinas, reales, con una voluntad real de llegar a la paz sin condiciones, evidentemente las sanciones es uno de los instrumentos que tenemos los europeos. Y en la crónica de tribunales les contamos novedades en la investigación de la DANA, que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre y que dejó 228 muertos. La jueza que investiga la gestión ha rechazado citar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, la mujer que comió ese día con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. La magistrada considera que no es factible desplazar el foco de la investigación hacia la actuación de Mazón, ya que su condición de aforado impide realizar diligencias en ese sentido y porque el objeto principal del procedimiento es esclarecer el aviso tardío a la población y la gestión autonómica de la emergencia, no las actividades personales del presidente en esa jornada, es lo que dice la magistrada. Antes de conocer esa noticia, esta mañana desde el Gobierno Central, quien ha vuelto a pedir la dimisión de Mazón ha sido la portavoz del PSOE, Esther Peña, que le ha mandado este mensaje a Feijóo. Que tenga agallas de cesar y enviar un mensaje claro al señor Mazón. Mazón no puede seguir ni un minuto más al frente de la Generalitat. La gran tristeza, eso sí que es triste de verdad, es que ahora mismo en el Partido Popular la gran esperanza para echar a Mazón pasa por el señor Camps. Amiguitos del alma, esto algunos sí que no se lo veían. Se refería a Esther Peña al acto que tuvo lugar el pasado sábado en Valencia, en el que el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, reapareció en la escena política tras ser absuelto el año pasado de su última causa judicial relacionada con la trama Gürtel. Aunque Camps no ha anunciado formalmente su candidatura, se ha ofrecido a liderar el PP valenciano, criticando la pérdida de fuerza del partido. Por este asunto le han preguntado precisamente hoy a Mazón, que ha calificado de irresponsable hablar en este momento de asuntos internos del PP. Para hablar de asuntos internos habrá tiempo, pero para hablar de la reconstrucción, no. Y por tanto, yo, todo mi gobierno y todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está 100% en la reconstrucción. Nos parecería una irresponsabilidad. Lo contrario, sobre todo en un momento en el que el Gobierno de España está arrastrando los pies. También en la crónica de tribunales, el juez del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de unificar las 4 acusaciones populares en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, permitiendo que sigan actuando por separado, salvo la nueva acusación de hazte oír, que deberá hacerlo bajo la dirección de la Fundación Foro Libertad y Alternativa. El magistrado considera que mantener la separación garantiza mejorar el derecho a la tutela judicial efectiva de cada acusación, ya que algunas defienden intereses profesionales o colectivos
colectivos distintos y que hasta ahora esta pluralidad no ha causado retrasos en la instrucción. Y les contamos también un nuevo choque entre la Comunidad de Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez, esta vez a cuenta de las universidades privadas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que llevará a los tribunales el Real Decreto del gobierno de Pedro Sánchez sobre el reconocimiento y acreditación de universidades, al considerar que ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas. El 60% de las universidades privadas que se han creado en España recientemente han sido con gobiernos del PSOE. ¿Qué imagen nos damos cuando se cierran de esta manera arbitraria, de manera retroactiva, siendo un disparate total contra la seguridad jurídica? Por supuesto, ahora hemos presentado alegaciones a ese Real Decreto del Gobierno, luego no descartamos ninguna otra actuación en el futuro. Mientras tanto, en Sumar se muestran optimistas con respecto al rechazo de Carles Puigdemont y Junts a la actual propuesta de reducción de la jornada laboral. Sumar lo interpreta no como un cierre definitivo, sino como una oportunidad para negociar y mejorar el texto, especialmente en lo que afecta a las pequeñas y medianas empresas catalanas. Por ello, el partido ve motivos de esperanza para alcanzar un acuerdo y no descarta que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, mantenga una reunión directa con Puigdemont para buscar consensos que permitan aprobar la medida. Escuchamos al portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Las reuniones que haga la vicepresidenta ya las anunciará el Ministerio de Trabajo y la vicepresidencia, pero es decir, que en plena normalidad pues se reunirá y dialogará con todo el que sea necesario para sacar adelante la medida, desde luego, ¿no? Y terminamos contándoles que el Papa León XIV ha tenido hoy su primer encuentro multitudinario con miles de periodistas de todo el mundo que han seguido su nombramiento como sumo pontífice. Ha sido en una audiencia sin pregunta donde ha hecho un llamamiento a elegir con valentía una comunicación de paz, rechazando la guerra de las palabras basada en el fanatismo y el odio. En unos minutos les contamos todos los detalles. Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.